concurrencia y competencia. Lázaro Cárdenas, al venir el problema de la expropiación, se da cuenta del enorme reto que significa garantizar el abasto de energéticos al desarrollo nacional. Y se viene una enorme alianza de todas las empresas para boicotear a México y que no pudiera salir adelante. Está documentado en 1939 que México le llega a vender petróleo inclusive a los países del eje, ya arrancada la Segunda Guerra Mundial. Y Lázaro Cárdenas siente que va a ser difícil y convoca a la iniciativa privada a que se incorpore. Pero está también documentado que empiezan pláticas en el intento de devolver lo que se había expropiado. Lo que se expropió no era el petróleo, que ya estaba en el subsuelo y era de la nación de acuerdo al 17. Lo que se expropiaba eran los fierros que están ahí encima. Por eso se habla del derecho superficiario, porque Cárdenas dice, es lo único que voy a pagar. No es así, se terminó pagando y reconociendo el petróleo que estaba en el subsuelo por los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Entonces, como Cárdenas se ve amenazado, prohíbe las concesiones. Esta es la primera prohibición. En el derecho económico, las prohibiciones ocasionan efectos contrarios. El derecho económico impulsa garantías, seguridad, certidumbre, no prohibiciones. ¿Por qué se prohíbe la concesión? Es una figura de derecho administrativo en donde se le transfiere a un particular la posibilidad de otorgar un servicio público o de disponer de un bien de dominio de la nación para su manejo, rindiendo cuentas y rindiendo la información. En 1960, señores, pasó algo que ha distorsionado totalmente los medios y está distorsionado en este debate. En el 58, los diputados que ya estaban dentro del equipo de López Mateos decidieron que no tan solo el petróleo era propiedad de la nación, sino también todo el proceso industrial, en la ley reglamentaria del petróleo del 58. Ahí es en donde surge esa prohibición que jamás Lázaro Cárdenas pensó en eso. En el momento de la expropiación la petroquímica era incipiente. Pero ahí vino algo muy importante. Se empieza a discutir una iniciativa de López Mateos sobre minería y se habla de concesiones. Y en la comisión, no es iniciativa de López Mateos, ni surgió en el pleno, en la comisión, un diputado, Enrique Sada, dice, correcto, en minería sí, pero en petróleo no. Y ahí es en donde se agrega, prohibidas las concesiones por Lázaro Cárdenas, y entonces dice, prohibidos los contratos y se suspenderán los que se hayan celebrado. Evidentemente, si nos vamos a lo que se trató en la comisión, se estaba refiriendo a los contratos riesgo. Pero la Constitución dice una barbaridad al prohibir los contratos. ¿Cuántos contratos celebra Pemex al año? Son miles de contratos. Entonces, no es una prohibición como ahora se dice en defensa de la soberanía y que López Mateos lo cuidó. No, repito, surgió en la discusión. En 1970, Adolfo López Mateos, después de que Antonio Ortiz Mena, y esto lo dice Ortiz Mena en el libro del Desarrollo Estabilizador, se compran las plantas eléctricas, porque le habían ido a pedir los propietarios de las plantas a López Mateos el incremento de las tarifas, y López Mateos quiere expropiar. La expropiación ha sido una figura, por el valor de Lázaro Cárdenas, de las que los gobernantes han querido hacer uso. A grado tal, recordemos la terrible y pésima expropiación que hizo Miguel de la Madrid de los terrenos que eran, o de los edificios que fueron dañados en el temblor del 19 de septiembre del 85, o otra expropiación que para mí fue terrible, la viví inclusive personalmente, que fue el transporte en la Ciudad de México, que dio origen a ese hoyo negro que fue en la empresa Ruta 100. Perdón, ya he perdido la costumbre. No, va bien, ¿tengo tiempo? Tiene 8 minutos más. Y Excelente. Y entonces se incorpora, porque después de que compra las empresas, López Mateos percibe que no es suficiente. Tal parece que tenemos la obsesión que si una decisión no se refleja en una modificación en la Constitución, es una decisión muy pobre. Es una decisión sin repercusiones. Hay que modificar la Constitución. Y por eso, ¿para qué hablamos de la forma tan irresponsable y tan frívola en que se ha tratado? Pero desde mi punto de vista, la peor reforma surgió en el 82.
¿Por qué? Porque López Portillo había expropiado la banca en el 1 de septiembre del 82 y hay un gran reclamo a Miguel de la Madrid que defina lo que debe hacer el gobierno y se señale lo que pueden hacer los particulares. Y surge un término que no tiene nada de jurídico y que provocó exactamente lo contrario: áreas estratégicas. Y resulta, y eso Giovanni Sartori lo dice muy bien, porque la técnica constitucional es la más manoseada. En derecho civil, derecho penal, hay una técnica avanzada, pero para modificar la Constitución, pues tenemos una gran irresponsabilidad, y yo diría que ahí cabe todo. Entonces, se ve en el 25 la definición de estratégico, y en el 28 se enumera. Inclusive se dice electricidad en el 28, cuando López Mateos había dicho en el 27 servicio público de electricidad, y aquí ya hay una contradicción de un artículo al otro, del 27 al 28. El servicio público pudiera aplicarse. Ahí vino una intervención de Brena Torres, un senador de Oaxaca, que dijo: es para el servicio público, pero desde luego que la electricidad lo pueden hacer los particulares. Pero en esa precipitada reforma se señala, decía yo que Sartori dice que cuando no se tiene claro hacia dónde va una reforma y se señala incorrectamente su fin, provoca el efecto contrario. La única intervención fue la de Genaro Borrego, que identificó lo estratégico con el término seguridad nacional y soberanía nacional. Y resulta que el gobierno no hizo las cuentas de decir: bueno, si declaro estratégico estas áreas, ¿cuánto me cuesta sostener su eficacia y brindar estos recursos, estos insumos energéticos a la nación? Ya se hablaba de petroquímica, ya se hablaba de derivados de hidrocarburos, ya se hablaba de ferrocarriles, ya se hablaba de comunicación satelital. Ese artículo 82, que tuvo muy buena suerte del 17 al 82, que no se tocó nunca, en el 82 lo reforma López Portillo y después se reformó 7 veces. En el 90 se saca la banca, que la había metido también López Portillo, ya en el gobierno de Salinas de Gortari. Se hace mediante la ley secundaria inversiones en el sector eléctrico, autoabasto, cogeneración, etcétera, etcétera. Se dice que la petroquímica básica hay dos, una primaria y una secundaria, o sea, a través de la ley secundaria se modifica la Constitución, y se abre también, y se quita ferrocarriles y comunicación satelital, quitándolos de áreas estratégicas a áreas prioritarias. Entonces, señores, desde mi punto de vista, el problema está en que se ha legislado para el caso, se ha legislado coyunturalmente, se ha legislado en situaciones concretas y se convierten en leyes generales. Y el peor de los asuntos, el que el legislador mexicano tiene miedo. Porque hoy proteger o intentar protegerse, que al final de cuentas lo que ha permitido, lo que ha provocado, es la distorsión de la capacidad de los mexicanos en el siglo XXI, cuando precisamente el reto, y ningún sector más involucrado en la cuestión internacional que el sector energético, es salir a competir. La primera cuestión es, si el Estado dijo que es exclusivo, ¿ha podido el Estado? No ha podido, ha fracasado. Hay que ver las cifras. Importamos 50% de la gasolina, una tercera parte del gas natural, 2/3 partes de los petroquímicos. Yo hasta sostengo que pudiera haber habido corrupción. En el 82, cuando se dijo la petroquímica básica es exclusiva, no invirtió el Estado y se le entregó un mercado cautivo a los empresarios norteamericanos. Se habla de que ahí hubo inversiones muy raras. O sea, fíjense ustedes cómo en el escudo de la soberanía nacional se entregó una parte importantísima de la economía a un país extranjero o a los empresarios de un país extranjero. Entonces, yo sí creo que Pemex puede, pero tenemos que liberar a Pemex. ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué prohibirle que pueda dar concesiones? ¿Por qué prohibirle que pueda hacer todo tipo de contratos? Yo no me limitaría a utilidad compartida, contratos de riesgo, contratos de producción compartida, contratos como lo hizo en su reforma en el 2008 de servicios múltiples incentivados. Son figuras jurídicas para que una empresa salga adelante. Pero si tenemos desconfianza, si lo que inspira al legislador es protegerse, cuando el siglo XXI está clarísimo que va hacia una competencia feroz en esta área, pues lo que estamos haciendo es suicidándonos. Y es terrible que nos estemos suicidando
por no modificar leyes. Porque no son limitaciones de recursos naturales, no son limitaciones de capacidad, no, son leyes que atoran, que estorban. El derecho mexicano atropella. El derecho, decía Floris Margadán, tiene una tendencia similar a la maleza, tiende a crecer en exuberancia. Al derecho mexicano hay que darle su podada. Por eso para mí la reforma es muy sencilla. No es agregar nada a la Constitución, es quitar en el 27 la prohibición de concesiones, que la hizo Lázaro Cárdenas en un momento en que se estaba protegiendo. Hoy requerimos de ellos. ¿Por qué? Porque Pemex no tiene ni tecnología de avanzada, ni recursos económicos, ni puede ir solo y asumir riesgos terribles. Quitarlo de los contratos, que fue un absurdo que se pusiera. Quitar la prohibición en materia de electricidad, que la incorporó demagógicamente López Mateos, y desaparecer del 25 y del 28 ese concepto de áreas estratégicas, que lo único a lo que nos ha llevado es una tremenda dependencia, como nunca, en el área del sector de energía, hacia Estados Unidos de Norteamérica. En su testamento Lázaro Cárdenas decía que era lo que más le angustiaba. Bueno, pues hoy es lo que más lamentamos, que en todo esto tengamos que ir al mercado norteamericano. Por eso cuando se habla de esa gran alianza de los países del norte, del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, el país que puede lograr más es México y liberarse de su dependencia para producir en el territorio nacional y satisfacer las demandas del desarrollo económico. Tenemos que hacer una reforma que le dé a Pemex potencial. En los mismos debates o los mismos foros que se hicieron aquí hace ya algunos años, en el 2008, 2007, Carlos Morales dijo algo: vean a Pemex como una empresa mayor de edad. Así de sencillo. No que en el sector público, ¿por qué la empresa pública está perdiendo frente a la empresa privada? Desconfianza, supervisión, burocracia, empleomanía, sindicato, corrupción, cambio arbitrario de titulares de las dependencias. Eso lo estamos viendo. Y las empresas privadas toman decisiones que hoy urgen de un día para otro. Entonces, ojalá hice alguna reforma que, repito, quite las prohibiciones de la Constitución y dejemos de creer que todo hay que ponerlo en leyes. Porque se dice, ¿y dónde está la ley secundaria? ¿Y a dónde va a llegar el detalle? Por Dios, demos amplitud y estemos estimulando lo más importante del capital social, la confianza. Estamos escuchando todos los días problemas de que se construyó un fraccionamiento en una zona de humedales, de que no se pusieron las seguridades y un camión arrasó con 8 que fueron a pagar ahí a ver un espectáculo y les costó la vida. Entonces tenemos que confiar sobre todo en la potencialidad del mismo mexicano y no detenerlo y frenarlo con leyes absurdas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Juan José Rodríguez Prats. Gracias por su intervención y por su presencia en este Senado de la República. El Senado de la República agradece también la asistencia del contador público Cirilo Tapia León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo AC, ONEXPO. ONEXPO representa a empresarios gasolineros de nuestro país agrupados en 39 asociaciones estatales, manteniendo una estrecha relación empresarial con Petróleos Mexicanos, Pemex, refinación, instancias privadas y autoridades, impulsando el desarrollo del sector, acrecentando la confianza de los consumidores, así como fomentando la unidad y el trabajo de todos los actores involucrados en el rubro de los combustibles para lograr el desarrollo económico de México. Su asociación genera aproximadamente 350,000 empleos directos. Le damos la bienvenida a su presidente de ONEXPO, el contador público Cirilo Tapia León. Sea usted muy bienvenido. El Senado de la República le agradece que esté usted aquí y tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muy buenas tardes, señores legisladores, senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía, senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Salvador Vega Casillas, secretario de la Comisión de Energía, diputados federales que nos acompañan. En un primer término, quiero agradecer la atenta invitación que el Senado de la República ha realizado a ONEXPO Nacional para participar en los foros de análisis en materia de la reforma energética
y con ello tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestra visión y postura frente a este tema tan importante en el acontecer nacional. ONEXPO Nacional es la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo que representa aproximadamente al 80% del sector gasolinero en México, integrado por 39 asociaciones estatales y teniendo como principales objetivos impulsar el desarrollo del sector, acrecentar la confianza de los consumidores, así como fomentar la unidad y el trabajo de todos los actores involucrados en el rubro de los combustibles para lograr el desarrollo económico de México. En este contexto, ONEXPO Nacional celebra la decisión y la voluntad del Ejecutivo, así como de los principales actores políticos, de atender e impulsar los temas de interés nacional para el país y con ello presentar una propuesta de reforma en materia energética. Compartimos la visión de que la política energética deberá impactar positivamente en cada uno de los sectores involucrados, otorgando para ello certeza jurídica y económica. Debemos revisar las condiciones actuales que tiene Pemex con el fin de fortalecer su participación en el sector y desempeñarse de manera más eficiente. Consideramos necesario realizar los estudios comparativos que permitan implementar esquemas en México que hayan sido exitosos en otros países y que se ajusten a las necesidades reales de nuestro país. Es así que una reforma energética que no contemple la modernización del sector gasolinero sería una reforma inconclusa, corta de miras, que no contribuiría al crecimiento de México. Como sector empresarial, consideramos que de realizarse la apertura en materia de hidrocarburos, los gasolineros nacionales debemos ser integrados como primera opción en los procesos de almacenamiento, transporte y distribución de combustible, con el fin de acceder a un esquema de competencia y de libre concurrencia. Será importante dentro del trabajo de la reforma energética que el Poder Legislativo incluya en su análisis los puntos específicos que hoy el sector demanda. Se requiere cambios y mejoras para dar certidumbre jurídica tanto al empresariado gasolinero como al público consumidor. En este contexto, el sector gasolinero solicita atentamente al Poder Legislativo se considere sus requerimientos básicos, concentrados en los siguientes temas: ausencia de radios de servicio y prevención de riesgos. ¿De qué estamos hablando? De la forma tan absurda como se han otorgado las concesiones hasta el día de hoy por parte del dueño de la franquicia, dado que nos ha venido a perjudicar grandemente dentro de los rendimientos que debemos de tener dentro de nuestros negocios. Hay un total desorden al momento de otorgar las concesiones. Incluso hemos llegado a tener estaciones pared con pared. Una eventual apertura del sector que nos garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes. Marco regulatorio que impone cargas innecesarias y excesivas, dado que nuestro sector está sumamente sobreregulado, pues en la actualidad nos regulan aproximadamente 16 entidades. Condiciones que no permiten implementar en las estaciones de servicio negocios complementarios a la venta de gasolina. Ejemplo, nosotros no podemos poner ni siquiera publicidad que podría ser un detonante que viniera a darnos un poco más de viabilidad de nuestros negocios. Controles volumétricos con fines de fiscalización. Indudablemente que es un sistema de control y que está operando en la actualidad tanto a través de PM Refinación como a la Secretaría de Hacienda, dado que es una obligación fiscal para que nosotros estemos transmitiendo cada 4 horas toda la información de nuestra empresa a PM Refinación. Falta de precisión en la medición y facturación en la entrega del producto. Nosotros hemos pensado que siempre cuando recibimos el producto tenemos faltantes y eso lo pueden incluso corroborar en los controles volumétricos, y la precisión es toda la vida con un faltante de aproximadamente hasta 200 litros en cada 20,000 litros. Falta de actualización oportuna del margen comercial. Tenemos aproximadamente 16, 17 años que no se nos ha incrementado el margen comercial.
Octavo, necesidad de integrar el transporte a la cadena de distribución, dado que muchos de los compañeros hemos sido privados de tener la oportunidad de llevar nuestro producto a la estación de servicio y todo se le ha quedado a la empresa que tiene Pemex Refinación junto con el sindicato. La necesidad de revisar y, en su caso, sustituir el modelo de franquicia. No estamos en contra de que siga subsistiendo, pero que se nos dé la oportunidad de poder participar o crear un modelo que tenga más viabilidad y nos dé un poco más de manejo interno de nuestras empresas. Estamos entregando a comisiones dictaminadoras el documento que contiene los temas expuestos y nuestras motivaciones. Señores legisladores, como representante de ONEXPO Nacional, agradezco nuevamente a esta tribuna la oportunidad de participar en los foros de análisis de la reforma, la atención recibida y el tiempo brindado para exponer nuestra postura. ONEXPO Nacional reitera su disposición y compromiso para seguir trabajando en todo proyecto que ponga a México en la ruta del desarrollo y la competitividad. El debate requiere de una visión de largo alcance, de especialistas, de modificaciones que promuevan la transparencia, el uso racional y eficiente de los recursos, de rendición de cuentas y la competitividad, en beneficio de nuestra sociedad. Hoy día no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica y un entorno de equidad a los actores de la cadena de distribución de combustibles. En la coyuntura de la reforma energética, el sector gasolinero, integrante del sector empresarial en México, pugna por revisar las condiciones del mercado para garantizar que este sea seguro, competitivo y transparente. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a don Cirilio Tapia León, presidente de ONEXPO. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de cederle el uso de la palabra a don César Humberto Cadena, director general del Grupo Energéticos y que viene en carácter como presidente de la Unión Nacional de Distribuidores de Combustóleo, Diésel y Gasóleo, permítanme leer una breve reseña de quien nos acompaña. Don César Humberto Cadena es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es director general del Grupo Energéticos, Energex, empresa dedicada al transporte y comercialización de productos de Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica. En 1981 cursó en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE el máster en Administración de Empresas para Ejecutivos. Actualmente, el Grupo Energéticos posee 14 plantas distribuidas en toda la República Mexicana y es presidente de la Unión Nacional de Distribuidores de Combustóleo, Diésel y Gasóleo, Asociación Civil, razón de la invitación de nosotros a usted que representa a esta unión. Grupo Energéticos es una empresa que ha entendido la importancia en el desarrollo de los combustibles más nobles con el medio ambiente al menor costo posible, atendiendo las necesidades específicas de cada uno de sus clientes. El ingeniero Cadena, le damos la muy cordial de las bienvenidas a este Senado y tiene usted el uso de la tribuna hasta por 20 minutos. Gracias. Senador David Penchina, senador Enrique Burgos, senador Salvador Vega Casillas, estimable asistencia, señores. A nombre de la Asociación de Distribuidores de Diésel y Gas Natural Comprimido de Pemex, agradecemos y apreciamos muchísimo la oportunidad de participar en estos foros de consulta sobre los proyectos y las iniciativas de reformas energéticas. En nuestro caso en particular, queremos mencionar exclusivamente dos asuntos que nos parecen que nuestra experiencia puede aportar algo a la reforma energética. Hablaremos en primer lugar de la comercialización de diésel y los productos refinados y en segundo lugar de la gran oportunidad que representa para México el shale gas. No desconocemos la importancia de todos los demás temas, pero nuestros conocimientos no aportarán ningún beneficio ya que ignoramos el tema. Leyendo las tres proposiciones de los partidos y antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pregunta. Primero, ¿realmente Pemex es de los mexicanos? Para nosotros de su respuesta debería partir la reforma energética. Por un lado dicen que Pemex aporta el 35% del presupuesto federal, es decir, 1.2 billones de pesos.
Con esa cantidad se pagan muchos gastos como maestros, salud, carreteras. Entonces, cada mexicano recibe un beneficio real de Pemex y por otro lado me dicen que está quebrada. Para comparar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ISR recaudado por todas las empresas de México en el primer semestre del 2013 fue de 477,000 millones, lo que proyectado a todo el año nos da 960,000 millones contra 1.2 billones de Pemex. B. Nos dicen que cada día los nuevos campos de perforación nos resultan más costosos y la cifra oficial de Pemex es que en 2012 el costo de producción fue de $6.84 por barril. Que alguien me explique el mal negocio de vender a $97 el barril cuando nos costó 6.84. Cuando la producción es de 2.5 millones de barriles al día. Señores, a la primaria que yo fui, 2.5 millones por $90.28 de diferencial entre el precio de venta y el costo es mucho dinero. C. Dicen que debido a la falta de infraestructura suficiente, parte de los hidrocarburos petrolíferos son transportados de manera poco eficiente y con un costo elevado. Que alguien me explique cómo es posible que en 12 años no se invirtió un peso en esta infraestructura y ahora reclamamos su ineficiencia. Resulta tan cómico como no darle de comer a alguien 12 años y ahora reclamarle que está desnutrido. El grado de falta de inversión en las refinerías se refleja en las siguientes cifras. La importación de gasolina y diésel en 1977 era del 3%. En este momento es del 33% lo que importamos. Hay que aumentar a toda costa la eficiencia operativa de la empresa. D. Tenemos una economía sumamente petrolizada, ya que no hemos podido implementar sistemas fiscales que nos permitan no depender de los ingresos petroleros. Y luego decimos que la culpa es de Pemex. E. En el siglo XXI, los verdaderos ingresos de la industria petrolera y las grandes transnacionales a nivel mundial está en la extracción de petróleo. ¿De qué manera se va a hacer Pemex de recursos si todas las compañías que se dedican a la extracción en México no se les han cubierto sus pagos durante el presente año? ¿En qué condiciones se va a incentivar el obtener más recursos mientras no se invierta en donde está el verdadero patrimonio para los mexicanos? F. Se habla de llevar a cabo una reforma energética de profundidad o de gran calado. Y en este país, entre Pemex y Comisión Federal, suministran más del 95% de la energía. Sin embargo, en el caso de Pemex, le estamos sacando materialmente la vuelta al tema. Y me explico, se menciona el libre mercado, la competencia que al final redundará en combustibles más baratos y en beneficio para la población. Desgraciadamente no nos dicen ni cómo ni por qué, y entonces suponemos que en automático se va a dar este evento. Quisiera centrar mi intervención en este punto para mí crucial. ¿Qué hacer con Pemex? Diera la impresión que estamos centrados en otros temas muy importantes, como son si modificamos o no el 27 o el 28, tomando la trascendental decisión de eliminar a Pemex el beneficio de empresa estratégica o no. El tipo de contrato, si lo hacemos de concesiones, producción compartida, utilidad compartidas o servicio puro. Pero nos olvidamos en este momento, todos los hidrocarburos son comercializados por Pemex. Por lo tanto, mi proposición iría en el sentido de darle una oportunidad a Pemex de eficientarse, empezando por los aspectos que más le afectan: transparencia en su operación, corrupción y eficiencia laboral. Esto no puede quedar en un buen deseo, porque si no lo hacemos, cuando abramos el mercado, tendrá que competir contra empresas muy eficientes y no estará lista. No podemos decir que le estamos dando todas las oportunidades a Pemex para que empiece a competir, cuando nuestros competidores están en los mercados mundiales y tienen fama de eficientes. Hay proposiciones de partidos que dan la pelea ya por perdida, al proponer que la Secretaría de Hacienda asumirá la responsabilidad de generar e implementar un plan para solucionar el pasivo laboral de Pemex. Simple y llanamente queremos parecer que es una empresa con eficiencia operativa y no es así. Señores, es cierto que no estamos privatizando a Pemex, pero también es cierto que la estamos asesinando.
Señores diputados, señores senadores, yo los invito a reflexionar y a que juntos, independientemente de los aspectos que quiera cubrir la reforma energética, contemplen la modernización de Pemex. Shale gas o shale oil. Antecedentes. Primero, el descubrimiento y la tecnología respectiva del gas y petróleo de lutitas cambió el panorama de producción y precio del gas natural en Estados Unidos. 2. En este momento, el shale gas aporta el 40% de la producción de gas natural en Estados Unidos. 3. El precio del shale gas está en el orden de $3.60 el millón de BTUs, cuando en 2007 llegó a valores de $14 y en el mundo está sobre 16 o 18 dólares. 4. Se estima que los depósitos de shale gas en México son de 580 trillones de pies cúbicos y en Estados Unidos es de 681. Ellos estiman que sus reservas alcanzarán para 100 años. El Departamento de Energía de Estados Unidos acaba de publicar que proyecta a México como el cuarto país con mayores recursos, con una capacidad de 681 billones de pies cúbicos, lo cual iguala a las reservas de Estados Unidos, donde Burgos, en México, es el principal lugar donde están estas reservas y ahí debería concentrarse la explotación. 5. En este momento, en Estados Unidos aporta el 0.5% del PIB. 6. El costo de la energía eléctrica ha vuelto a la industria americana sumamente competitiva. 7. En Estados Unidos se perfora a raíz de 10.173 pozos en 2011 y en México 3. 8. Las cuencas gaseras únicamente de Texas generaron más de 500,000 puestos de trabajo muy bien remunerados. CENER dice que para México esto representa una oportunidad única para satisfacer nuestra demanda energética con un combustible más limpio, eficiente y más barato comparado con otras fuentes fósiles. Si se permitiera la perforación en México y perforáramos 2,000 pozos, tendríamos que hacer una inversión de 10,000 millones de dólares y esto nos daría autosuficiencia energética. No tendríamos que importar gas de Estados Unidos. Pero si perforáramos 5,000 pozos e invirtiéramos 25,000 millones de dólares, podríamos dotar a Comisión Federal de todo el gas natural que necesita y los ahorros en las tarifas rondarían del 50 al 65%. Esta sí es una proposición real para abaratar las tarifas eléctricas. Hoy leí en la prensa que le dan un año a Comisión Federal para eliminar los gases de invernadero y la pregunta es ¿cómo? Si no le damos los combustibles necesarios para hacerlo. Este esquema es sencillo porque Pemex no está trabajando en el shale gas. Por lo tanto, proponemos, primero, que se permita a los particulares la perforación de shale gas. Segundo, el precio a pagar será el que Pemex está pagando actualmente por el gas de importación, referencia a Henry Hub, ya que resultaría injusto pagar a menor precio el gas que produce un mexicano contra el que importamos de Estados Unidos. 3. Se fijará un impuesto a boca de pozo que pagará el perforador y que contemplará el precio de venta y los costos de extracción. En Estados Unidos, este impuesto es de alrededor de $1 por millón de BTUs. 4. Todo el gas que se produzca se le entregará a Pemex para su transporte y comercialización, pudiéndosele entregar a un privado si fuera decidido por la CRE o por la Comisión de Hidrocarburos. 5. El beneficio económico sería para los estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, donde se encuentran los mayores yacimientos de shale gas. 6. Nos permitiría tener energía barata y competitiva para industrias y hogares. Yo concluyo mi proposición. Primero, eficientar a Pemex. Segundo, iniciar las reformas necesarias para comenzar la explotación de shale gas. Tercero, darle los elementos a los organismos que van a controlar la reforma energética, como son la CRE, la Comisión de Hidrocarburos o el probable Fondo Petrolero. Y cuarto, elaborar la reforma más útil para México después de haber escuchado todas las opiniones. Quisiera repetir las palabras de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Las reformas estructurales en México son muy importantes para aprovechar los recursos naturales como el petróleo en beneficio de toda la sociedad y no de unos cuantos. México tiene la fortuna de tener abundancia de recursos naturales e hidrocarburos que debe aprovecharlos para su crecimiento y con base a la desigualdad. Y por ello, dijo, se requería una reforma bien estructurada y bien implementada para evitar el riesgo de explotación con una falta de transparencia
que no beneficia al país ni a la sociedad, sino a unos pocos. Hay que tener reformas muy bien diseñadas, con mucho cuidado. Debe buscar la transparencia en todas las etapas, subastas, licitaciones, firmas de contratos y gastos que sean totalmente transparentes. Las compañías petroleras se van a resistir a ello. Piensan que pueden ganar más dinero en lo oscurito. Refirió que las compañías petroleras tuvieron que pagar miles de millones de dólares al gobierno de Alaska al detectar anomalías. Si hicieron eso en Estados Unidos, ¿qué no harán en otras partes del mundo? Si piensan que se pueden salir con la suya. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero César Cadena por su intervención, y para concluir las participaciones de nuestros invitados el día de hoy aquí en esta tarde, tiene el uso de la palabra el doctor Héctor Moreira Rodríguez hasta por 20 minutos, no sin antes pedirle que me permita dar una pequeña y breve reseña de su amplio currículum. Nacido en Saltillo, Coahuila, Héctor Moreira es egresado de la licenciatura en Ciencias Químicas e ingeniero químico por el Sistema Tecnológico de Monterrey y doctor en Química por la Universidad de Georgetown. El doctor Moreira Rodríguez se ha desempeñado como encargado del área de planeación estratégica en la Presidencia de la República. En la Secretaría de Energía fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico y subsecretario de Hidrocarburos de esa misma dependencia. El doctor Moreira fungió como representante de México ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, con sede en Viena, Austria. En Petróleos Mexicanos, el doctor Moreira Rodríguez es consejero profesional y ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Mexicano del Petróleo. Es un privilegio, un placer y nuestra gratitud porque esté con nosotros el doctor Moreira, a quien le concedemos el uso de la palabra. Doctor. Pues aquí con la venia de los senadores Penchina, Burgos y Vega, yo quisiera que me permitieran algunas ideas con respecto a la relación que hay entre competitividad y energía. Es uno de los elementos más importantes para la competitividad de cualquier nación, el hecho de que tenga un sector energético bien aprovechado y bien manejado. Si nosotros habláramos de qué necesitamos para incrementar de una manera drástica la competitividad nacional, tendríamos que hablar de la autosuficiencia energética, de la disponibilidad de energía a precios competitivos en toda la nación, tener un sector energético eficiente y libre de corrupción, y sobre todo aprovechar los recursos energéticos de los que dispone la nación y utilizar eficazmente la renta que genera. Entonces, si nosotros logramos eso, habremos logrado un gran paso. ¿Pero esto qué requiere? Pues en primer lugar requiere unos elevados niveles de inversión. Un cálculo de piso, o sea, digamos bajo, requerimos 800,000 millones de pesos por año en los próximos 10 años. Requerimos empresas de alta tecnología. Requerimos, como muy bien lo mencionó aquí el ingeniero, aprovechar la oportunidad del shale gas y del shale oil. Yo creo que tenemos estas posibilidades y tenemos la manera de hacer lo que necesitamos. Si hacemos eso y tenemos una reforma energética sólida y profunda, tenemos la oportunidad de convertirnos en una potencia manufacturera. Podremos ser una de las pocas naciones del mundo que tienen mano de obra capacitada e insumos energéticos baratos. Ahorita si comparan el costo del gas natural, creo que lo mencionó aquí también el ingeniero, está a $16 en China y a $3 en Henry Hub. Entonces, eso nos daría una ventaja tremenda que sería difícil para nuestros competidores igualar, cuando menos en el corto plazo. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros de estos ideales? En cuanto a autosuficiencia energética, bueno, pues estamos ahorita, digamos, a la mitad. Tenemos suficiente petróleo, pero estamos importando gasolina, 51% de las gasolinas, 30% del gas natural, 28% del gas LP y 76% de los petroquímicos. Entonces necesitamos obviamente rellenar esos 3 huecos que acabo de mencionar: gasolinas, gas natural, gas LP y petroquímicos. Pero son 4, no 3. Okay. Y eso nos daría además una posición muy fuerte en términos de la balanza comercial. En el año 95 estábamos exportando $7 de productos energéticos por cada dólar que estábamos importando.
El año pasado estábamos en 1.62. Entonces, en realidad, la parte, digamos, de balanza de pagos también se nos ha deteriorado y creo que deberíamos y tenemos la capacidad de regresar no a 6.82, sino a 10. Entonces, nos daría, digamos, una fuerte cantidad de ingresos para la nación que vienen del exterior. Segundo problema que tenemos es cómo hacemos para competir en términos de los precios de los energéticos. Ahí tienen ustedes los precios de la electricidad para el sector industrial. Y ven ustedes que en realidad somos de las naciones más caras, con excepción de Italia, que es más caro que nosotros. México es más caro que Alemania, es más caro que Francia y es casi 1,5 veces Estados Unidos. Quiere decir que en promedio los norteamericanos están pagando 40% de lo que pagamos nosotros. Entonces, un reto que tiene solución y que ahorita vamos a ver cómo tiene solución. Por otro lado, tenemos nosotros la parte de eficiencia. Aquí es muy difícil comparar eficiencias. Por ejemplo, es muy difícil comparar la eficiencia en perforación, porque estamos hablando de diferentes formaciones geológicas, estamos hablando de diferentes tipos de petróleo. Entonces, se buscó un dato donde las, digamos, diferentes naciones se parecieran, y esto es refinerías. Las refinerías tienen más o menos los mismos procesos, varían, pero no tanto. Y si vemos ahí 5 ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, Shell, la refinería de Shell en Port Arthur tiene 500 barriles de petrolíferos por cada empleado. Si nos vamos a la Reliance, la refinería en la India, la más grande del mundo, tiene 496, la de Kuwait 263, la de Deer Park, que es 50% propiedad de Pemex, tiene 200, y la de Cadereyta, que es la mejor refinería del sistema nacional, tiene 58. Y esto es un problema de eficiencia de operación. Difícilmente podemos tener una refinería eficiente cuando tenemos 20 años de no haber hecho inversiones, donde tenemos tiempos de paro que ya se acercan al 20%. Entonces, difícilmente podemos nosotros decir, vamos a resolver el problema de refinación si no es a través de inversiones masivas. Okay, tenemos, como les digo, mucho tiempo de no hacer inversiones verdaderamente importantes. Por otro lado, somos una de las naciones del mundo que tiene acceso a más tipos de recursos energéticos. Y estoy hablando sencillamente del petróleo, a eso le pudiéramos añadir todos los renovables. O sea, somos de las naciones que tienen más insolación, por ejemplo. Si nosotros vemos todos los tipos de recursos petroleros que hay, los yacimientos fracturados, los no fracturados, las arenas bituminosas, el shale gas y el shale oil, las aguas profundas, los depósitos pre-sal, o sea, abajo de la sal del mar, los hidratos de metano, etcétera, nos damos cuenta que solamente estamos explotando el primero y hemos concentrado toda la acción de Pemex en el primero, o sea, los yacimientos fracturados como sería Cantarell o Pumalú. Sin embargo, nosotros tenemos muchos más recursos que pudiéramos aprovechar para el bien de la nación y para los recursos de la nación. Entonces, si vemos nosotros lo que necesitamos, lo que nosotros vemos son retos muy grandes. Okay, tenemos retos de eficiencia, retos de tecnología, retos de financiamiento. Vamos a ver el primero. ¿Cuánto se requiere? Pues aquí es muy difícil hacer un cálculo exacto. Pero ciertamente necesitamos, por ejemplo, cosas tan sencillas, si las ven ustedes ahí, perdónenme, no se las voy a leer. Aumentar la inversión actual de Pemex en un 50% adicional. Lograr la autosuficiencia en gas natural y 500,000 barriles de shale oil. 30% de lo que está haciendo Estados Unidos en el Golfo de México, hacerlo de este lado. Necesitamos construir el equivalente a 10 veces el gasoducto que va de frontera a Guanajuato. Necesitamos realmente una red nacional de poliductos. Necesitamos duplicar el número de estaciones de servicio. Necesitamos generar 6 complejos petroquímicos, todas las cadenas, la cadena del etano, la cadena del metano, la cadena del propano, todo eso está en México y puede ser desarrollado. Necesitamos cumplir todas las metas, dado que nuestra necesidad de energía eléctrica está creciendo casi a 4% anual, y todo eso suma 723,000 millones de dólares. Estamos hablando básicamente de 800,000 millones de pesos por año en los próximos 10 años. Lo interesante es que si logramos eso en 10 años,
vamos a poder exportar el doble de lo que estamos exportando ahorita, vamos a poder ser autosuficientes en todo y vamos a poder competir internacionalmente en la parte petroquímica. Entonces es un esfuerzo nacional que tiene que hacerse porque ahorita es el momento, ahorita es nuestra oportunidad nacional. No son 800,000 millones de aquí para siempre, son 800,000 millones hasta que logremos resolver el problema de la autosuficiencia energética y el problema de la eficiencia en petroquímica y en refinación. Por otro lado, necesitamos también las empresas de alta tecnología. Estamos en un negocio, todo el negocio de la energía es un negocio tecnológico, no es un negocio de ¿qué les diré yo?, que sea de enormes recursos de otro tipo. Necesitamos la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque la eficiencia está emparentada con la tecnología, porque la calidad de lo que estamos recobrando está emparentada con la tecnología, porque la eficiencia en la cual podemos encontrar un pozo que sea productivo es una decisión tecnológica, y porque estamos nosotros moviéndonos en un universo que se está moviendo sumamente rápido. O sea, hace 20 años de cada, digamos, pozos que perforabas, te daban 3 ecos por cada uno que lograbas tener éxito, y ahorita estás en el 50%. Y si se trata de una zona que ya tienes investigada y mapeada, estás en 90%. Eso es lo que trae la tecnología, mayor eficiencia en el uso de recursos. Y por otro lado, necesitamos también aprovechar las oportunidades. Aprovecharlas muy rápido las oportunidades. Si no hacemos nosotros ahorita estos movimientos, va a haber otras naciones que lo van a hacer y nuestra ventaja se nos va a empezar a disminuir. Entonces tenemos 10 años, una ventaja, digamos, una ventaja en vez de oportunidad de 10 años para el desarrollo de este, digamos, motor del desarrollo nacional, como puede ser el sector energético. Específicamente, si nosotros queremos que esta encomienda en su mayor parte esté en Pemex, tenemos que darle a Pemex autonomía de gestión y autonomía financiera. Si no hacemos eso, si la seguimos limitando con toda una serie de reglamentaciones y una serie de controles, no lo va a poder hacer sencillamente por las cadenas de una burocracia. Entonces necesitamos movernos en ese sentido. Lo último es, bueno, necesitamos aprovechar la oportunidad del shale gas y del shale oil. A veces como no nos cae en cuenta que esto es una cosa tremenda, es como cuando se descubrió Cantarell, o sea que de repente es un cambio de juego. Nosotros sabíamos de hace mucho tiempo, o sea, el hecho de que había shale oil y shale gas se sabe desde hace 300 años, o sea, no es ninguna novedad de que existe. Lo que no se sabía es cómo sacarlo. Pues hace 10 años se empieza a hacer la investigación sobre cómo hacer el fracking, el fracturado de la roca que está a 3,000 metros, y se logra de repente un gran éxito. Tan gran éxito que se cae el precio. La mayor parte de las empresas pensaron que el precio se iba a quedar en $6 y nada, que se cayó a $2.50. Entonces ha habido un éxito enorme en eso. Yo quisiera presentarles ahí 2 grafiquitas para que vean lo que pasó en Estados Unidos del 2008 al 2012. Estamos hablando de 5 años. Fíjense lo que les pasó a su producción de petróleo crudo en 5 años. Lograron producir 2,5 millones de barriles de petróleo adicionales en 5 años. ¿Okay? Y eso obviamente les cambió totalmente el panorama. Ahorita los Estados Unidos está hablando ya, ellos también, de autosuficiencia energética. Ellos están diciendo que para el 2020 o el 2025, pero van en camino. Vean ustedes cómo está rebotando. Del lado derecho está la producción del gas natural. En el gas natural, otra vez, ven ustedes el mismo efecto. Ahí empezaron antes, porque al principio no habían descubierto que había gas que tenía más petróleo y se fueron después sobre el petróleo y no sobre el gas, pero de todas maneras están produciendo 24,000 millones de pies cúbicos adicionales al año. Esto es 4 veces lo que producimos nosotros en un año. Y ellos lo lograron en 4 años. Obviamente eso requiere enormes recursos. Aquí está la inversión de los últimos años. Estados Unidos está invirtiendo 35,000 millones de dólares por año en el año 2010 y 65,000 millones de dólares por año en el 2011. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Le invirtieron masivamente al shale oil, al shale gas, y obviamente están sacando unas cantidades muy grandes
y están logrando un fenómeno que es la remanufacturización de Estados Unidos. La petroquímica que se estaba saliendo de Estados Unidos resulta ser que ahora está regresando. Entonces, esa oportunidad es la misma que tenemos nosotros. Yo sé que ya lo mencionó aquí el compañero, pero de todas maneras creo que es muy importante. Estados Unidos dice, porque es información norteamericana y no mexicana, que nosotros tenemos 681 trillones de pies cúbicos de gas natural. Esto equivale a 117,000 millones de barriles de petróleo. Esto equivale al consumo nacional de los próximos 200 años. Entonces, nos han cambiado el juego y creo que es una oportunidad que tenemos que tomar y tenemos que hacer las adecuaciones que permitan que se tomen. Si ustedes ven, ahora sí, de cuánto teníamos, fíjense que teníamos 12.7 y saltamos a 681, de un trancazo, saltamos 50 veces en nuestras reservas. Entonces creo que es una cosa muy positiva. Ahí está donde están, como lo mencionaron, van desde la zona norte de Chihuahua hasta llegar a Tabasco. Esto es la zona que se percibe como que tiene mayores recursos, en el caso de Shell. Dicen ustedes, bueno, ¿y por qué no se lo compramos a Estados Unidos ya que lo tiene tan barato? Pues porque cuesta transportarlo. Porque habrá que hacer unos tubos de 3,000 kilómetros y además habrá que pagar unos 50 a $2 por millón de BTUs. Entonces casi se va a doblar el precio para cuando llegues al punto final. Entonces difícilmente vamos a poder competir con Houston en la parte petroquímica si no tenemos gas barato en Coatzacoalcos, en Minatitlán, etcétera. Entonces yo creo que realmente tenemos una oportunidad muy buena. ¿Cuánto necesitaríamos? Bueno, pues todo depende de qué queremos. ¿Queremos ser nada más autosuficientes en gas natural? Tenemos que invertir 12,000 millones de dólares por año de los próximos 10 años. Eso es lo que nos cuesta ser autosuficientes. Que no es tanto, porque nada más el tubo de Los Ramones le vamos a invertir 3. Entonces no es tanto. Si nosotros queremos convertirnos en una nación exportadora de gas, pues si vamos a invertir el doble, tendríamos 8,000 millones de pies cúbicos diarios adicionales a los que ya estamos sacando de las zonas que ya son más convencionales, y entonces eso nos permitiría venderle gas a Centroamérica o nos permitiría licuarlo y venderle gas a Japón, por decir algo. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante. El dato que menciona aquí que me antecesó es ¿qué va a pasar con los precios? Si nosotros el año pasado, en lugar de quemar gas natural, más combustóleo, más diésel, más carbón, hubiéramos solamente quemado gas natural y ese gas natural hubiera estado al precio de Henry Hub, la electricidad hubiera costado la tercera parte de lo que costó. Entonces fíjense ustedes cómo una reforma energética de fondo que nos resuelva el problema de la refinación, que nos resuelva el problema de la petroquímica, que nos resuelve el problema del gas natural, que nos convierta en una potencia mundial en gas natural, puede ser un impulso muy grande para el desarrollo de México. Yo creo que por eso es realmente un momento muy afortunado para la nación que estemos haciendo esta reforma energética en este momento donde nos están saliendo estas oportunidades. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia y la brillante exposición del doctor Moreira en este foro. Y ahora, como lo expliqué al principio, pasaremos a la ronda de preguntas y posteriormente les concederé el uso de la palabra a nuestros invitados para contestar a los cuestionamientos o reflexiones de las y los señores legisladores, hasta por 15 minutos más para una ronda final de su participación. En los inscritos por los diferentes partidos políticos que nos acompañan hoy, esta tarde, en primer lugar le concedo el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Ana Lilia Garza del Partido Verde, a quien además le damos la bienvenida por estar acompañándonos esta tarde. Tiene usted la palabra, señora diputada. Puede pasar como usted lo desee, desde su lugar o desde la tribuna, como usted lo desee. Buenas tardes. Buenas tardes y primero, senadores, muchísimas gracias por su invitación.
Bueno, pues desde el Partido Verde Ecologista vemos con muchísima simpatía y vemos esta apertura hacia hasta el sector energético. Y lo que yo traía aquí, más que no preparado, pero de estar escuchando las exposiciones, es una pregunta al doctor Moreira. Y bueno, me gustaría, doctor Moreira, que si al final, en el momento ya oportuno, usted nos puede responder. Del contenido de su exposición entiendo que usted está a favor de la apertura del sector energético, que esta apertura la ve como una herramienta para, además de ser un sector autosuficiente, sea rentable y en algún momento llegar a ser una industria de primer nivel, a nivel global. Sin embargo, doctor Moreira, me gustaría entender cuáles son los beneficios que usted podría encontrar entre los diferentes regímenes, el de concesiones contra el de contratos abiertos, contratos de inversión, primero, porque entendemos que ahí puede darse o una figura o bien la otra. Y también, una vez que abrimos el sector energético y que nos vamos por algunas de estas dos figuras, desde su punto de vista, ¿cuáles son, de qué tipo tendrán que ser las capacidades regulatorias? ¿Cuáles son las que sugiere? ¿Cuál sería, digamos, el papel que tendría que jugar la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía? ¿Sería conveniente que esta última fuera la Secretaría de Energía la que estuviera negociando los contratos o las concesiones? ¿O bien tendría que seguir el esquema que creo que es el que actualmente se lleva, que es Pemex quien negocia estos contratos con los particulares? Entonces, básicamente, esas serían nuestras preguntas y no las dudas, por lo que quisiéramos que desde el Partido Verde nos pudiera compartir, doctor Moreira. Muchísimas gracias, con permiso. Muchas gracias, diputada Ana Lilia Garza, por su participación. Ahora le concedo el uso de la palabra al señor senador Francisco García Cabeza de Vaca, por parte del Partido Acción Nacional, también hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente, le doy la bienvenida a los ponentes. Gracias por aceptar la invitación. Durante los últimos meses hemos escuchado la opinión de especialistas, empresarios nacionales y extranjeros, miembros de organizaciones sociales y colegas legisladores. Y nos parece que, al igual que los participantes en estos foros, todos tendemos a coincidir que en México necesitamos una reforma profundamente en el sector energético. Los diferentes diagnósticos existentes nos señalan que el modelo energético nacional está agotado y que es incapaz de responder a la caída de reservas y de producción. No hemos sido capaces de cambiar a la velocidad que lo ha hecho el mercado energético mundial. Los cambios en los patrones de producción y consumo de energéticos en los Estados Unidos se va a traducir en la caída de los ingresos petroleros en menos de una década. Bueno, esa es la información que nos dan. No maximizamos la rentabilidad de los hidrocarburos ni lo hemos traducido en beneficio a los mexicanos. Y las reformas instrumentadas en los últimos años al sector han sido insuficientes para la dimensión de los retos que enfrenta nuestro país en el mundo globalizado. Desde nuestra perspectiva, requerimos una profunda reforma institucional siguiendo criterios como eficiencia, competitividad, seguridad, desarrollo regional y sustentabilidad ambiental. Es insostenible mantener un modelo que no genere beneficios para las regiones en las que se extraen los hidrocarburos o se genera electricidad. Tampoco podemos mantener la composición de nuestra matriz energética, que se conforma en 90% de hidrocarburos, e ignorar la importancia de extraer hidrocarburos y generar electricidad con respecto al medio ambiente. Hemos escuchado con atención los comentarios que se han dado aquí y quisiera iniciar haciéndole una pregunta a don Juan José Rodríguez Prats. ¿Usted considera que es necesario por parte de aquellos
que se oponen precisamente a sacar una verdadera reforma constitucional, que sigan manteniendo el debate o centrar el debate en lo que viene siendo el nacionalismo, o en este caso el hecho de que hablan de que Pemex se tiene o se estaría privatizando. Y por otro lado, comentarle también que en una de las giras que hicimos precisamente esta comisión a Noruega, le hicimos una pregunta al secretario, en este caso al ministro de Energía, que qué opinión le merecía el hecho de que queríamos nosotros hacer una reforma de gran calado, como se ha mencionado aquí, que qué consejo nos podía dar. Y su contestación fue muy clara y muy breve. Nos dijo: no subestimen la capacidad de la opinión pública para comprender los beneficios de una reforma de esa naturaleza. Ellos lo vivieron. ¿A qué vamos con esto? Considero que la clase política no ha tenido la capacidad suficiente de transmitir las bondades que pueda tener una reforma de esta naturaleza. ¿Qué se podría hacer al respecto para lograr un beneficio generalizado para todos los mexicanos, pero a la vez que estos lo entiendan como tal y que no se quiera seguir sosteniendo el debate precisamente el tema de privatizar petróleos mexicanos? Por otro lado, al señor César Cadena, usted habló mucho del tema del shale gas. Yo soy de Tamaulipas, sé de los yacimientos, o conocemos, o nos han dado a conocer los yacimientos que se encuentran no solamente ahí, sino también parte de Nuevo León, Coahuila y Veracruz. Pero durante décadas hemos escuchado a funcionarios de alto nivel de petróleos mexicanos que estos pues, han concentrado sus recursos en aplicarlos precisamente en lo que es más rentable para nuestro país, que es precisamente el tema del petróleo, y que es por eso que no han aplicado recursos al tema del gas. Pues sí, pero hoy tenemos un serio problema con lo mismo, porque estamos importando el 40% de lo que consumimos en México. Y la pregunta para usted sería la siguiente: ¿considera usted que debemos delimitar a petróleos mexicanos con un solo modelo, en el caso de un modelo de utilidad compartida, de producción compartida, o abrirlo al tema de concesiones, o por qué no el tema de licencias? Porque el tema de concesiones, cuando utilizamos ese término, como que les da miedo a muchos o se malinterpreta, pero pues Noruega lo hace Gran Bretaña, Canadá, el tema de licencias. Yo creo que en el término y en la composición de los contratos, en este caso, jugaría un papel importante. Pero la pregunta es: ¿cree usted que tendríamos que limitar a petróleos mexicanos para esto? Porque pues, la inversión es mucha. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para que sea rentable precisamente extraer el gas, tiene que haber una composición de 60-40, gas húmedo y gas seco, para que esto sea rentable para aquellas empresas, en este caso inclusive para Pemex, si quisiera extraer esto, ¿no? Esos son los datos que nos han dado de acuerdo a las experiencias de Canadá, Estados Unidos, como también de otros países. Entonces esa sería la pregunta para usted. Y para don Héctor Moreira, dentro de las propuestas que ha hecho Acción Nacional, es fortalecer a los órganos reguladores, como es el caso precisamente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como también la Comisión Reguladora de Energía, e inclusive la creación de un fondo. La pregunta sería aquí: ¿considera usted que sería prudente, adecuado en este momento, darle un rango constitucional precisamente a estos órganos reguladores? Porque aquí se habló de una palabra que es clave, y la mencionó, si mal no recuerdo, don Juan José Rodríguez Prats, que es el tema de la confianza. Se habla mucho de los graves problemas que se han dado históricamente en petróleos mexicanos, hay temas de corrupción. Le vamos a dejar precisamente solamente a una área, en este caso a PEP, ser quien otorgue estos contratos, será la Secretaría de Energía, o la necesidad de que estos órganos puedan supervisar y valorar en qué momentos o a quiénes se le estarán otorgando precisamente estas licencias, concesiones, inclusive contratos, y para poder valorar a ciencia cierta cuál es el desempeño que está llevando a cabo en este caso Petróleos Mexicanos, porque el espíritu precisamente de esta reforma es darle precisamente esa independencia que requiere verse como empresa,
pero que también esta empresa actúe adecuadamente, como también, en este caso, si entra la iniciativa privada, que estos también hagan bien su trabajo. ¿Quién va a ser quien estará valorando, analizando, evaluando el trabajo de estas empresas? Por su atención, muchas gracias. Gracias, compañero senador. En el uso de la palabra, el señor diputado Javier Treviño Cantú, diputado federal por Nuevo León, miembro de la Comisión de Energía, entre otras, de la Cámara de Diputados. Bienvenido, señor diputado. Hasta por 5 minutos, señor diputado. Muchas gracias, senador presidente de la Comisión de Energía, señores senadores, compañeros legisladores. Realmente quiero extender una felicitación a quienes participaron el día de hoy, porque fueron extraordinarias las presentaciones y sobre todo porque, a diferencia de otros foros en los que nos ha tocado participar, hoy vemos uno de los temas fundamentales, que es concentrarnos en la competitividad del país. A final de cuentas, la reforma energética tiene que ver con la competitividad, y la reforma energética sí tiene que ver con cómo maximizar la renta petrolera, cómo garantizar la seguridad energética en el país. Se mencionó ese tema de una manera importante, pero a la vez también cómo lograr que, al estar realmente tratando con un tema de un recurso no renovable, podamos tener una visión intergeneracional y que realmente estemos pensando en las próximas generaciones de cómo vamos a lograr que pues los recursos que podamos estar generando a través de una reforma energética beneficien a las generaciones de hoy, pero también a las generaciones de mañana. Y en ese sentido es importante, y yo creo que hay una coincidencia entre en la gran mayoría de las fuerzas políticas, excepto algunas, en el sentido de que esta reforma energética, bueno, pues sí, tenemos que fortalecer a Pemex, a la empresa del Estado, sin duda, convertirla en una verdadera empresa moderna, fuerte, sacarla de manera paulatina del presupuesto y que podamos darle las mejores prácticas. Eso es fundamental. Pero al mismo tiempo tenemos que abrir el sector energético a la inversión privada, a fin de que podamos tener una industria mucho más rentable y, por supuesto, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado. Pero algo que era muy interesante, y sobre todo veíamos en algunas de las presentaciones, es que cuando vemos que durante los gobiernos del presidente Fox y del presidente Calderón se cuadruplica el presupuesto de Pemex, y cuando vemos también en esas mismas gráficas que de 2004 al 2012 la producción de petróleo baja de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios a 2.5 millones, quiere decir que algo no está funcionando. O como algunos otros lo explican, que la era del petróleo fácil ya se acabó, y entonces hay que ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo y cómo tenemos que ir a los yacimientos en aguas profundas, o inclusive fortalecer la capacidad de exploración y explotación de los yacimientos de lutitas del shale gas, shale oil. Sin duda eso es importante, pero al mismo tiempo tenemos que ver que la geopolítica cambió, el mundo está cambiando, y que la gran revolución tecnológica en el campo energético en los últimos 10 años cambió la industria, y sobre todo que esta revolución energética tecnológica se está dando en América del Norte, y que ahí es donde tenemos que decidir si México quiere seguir jugando un papel de relevancia o no, y sobre todo que esto, qué es lo que significa, y vuelvo al primer punto con el que iniciaba estas palabras, es el tema de la competitividad. Vemos un proceso de reindustrialización en América del Norte. Y viendo las cifras que ustedes daban, que daba César Cadena, que daba Héctor Moreira, cuando uno ve que el precio del gas natural es de $3 el millón de BTUs en los Estados Unidos, en comparación con $16 de este lado de la frontera, pues uno puede darse cuenta rápidamente que las decisiones de inversión en este proceso de reindustrialización van a ser claras. Se van a establecer las empresas en donde es más eficiente y donde es más bajo el precio del gas natural. Ante este cambio, sobre todo en la geopolítica, y sobre todo que la oferta de energía en el mundo ha cambiado y ha migrado del Medio Oriente hacia América del Norte, y que la demanda de energía está migrando de América del Norte hacia el Pacífico, el tema del juego que debe jugar nuestro país, que debe realmente fortalecerse, está ahí.
Y ahí la pregunta, sobre todo ante quienes se oponen a una reforma constitucional que nos permita ser mucho más eficientes, no mirando solamente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, sino mirando lo que está ocurriendo dentro de nuestro país, en las necesidades que tiene la industria nacional y las necesidades que tenemos de bajar los precios y las tarifas eléctricas y del gas. Aquí la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de quienes se oponen a esta reforma constitucional? ¿Qué opinan ustedes realmente de si sería suficiente, viendo todos estos números, el mantenernos solamente en la reforma de las leyes y solamente concentrarnos en el fortalecimiento de Pemex como empresa, pero sin abrir el sector energético a la industria, al sector privado? Y por el otro lado, ¿cómo verían realmente ustedes este reto que tiene el país ante diferentes elementos? Héctor Moreira decía que se requiere una gran inversión, 800,000 millones de pesos por año en 10 años, y alta tecnología. Aquí hay un tema importante. Cuando uno ve que un solo pozo, la perforación de un solo pozo de petróleo en las profundidades del Golfo de México cuesta $200 millones, y necesitaríamos estar perforando alrededor de 100 pozos al año para poder ser competitivos en esta materia. El año pasado solamente del lado de Estados Unidos del Golfo de México se perforaron 137, pues estaríamos viendo que sería una inversión de alrededor de $20,000 millones solamente por año. Eso es más o menos lo que se va a recaudar con la reforma fiscal, el 1.4% adicional. Debe ser el Estado mexicano y Pemex solamente quienes corran el riesgo únicamente de invertir esas cantidades con los recursos fiscales, en lugar de que se pueda compartir el riesgo con empresas privadas, nacionales, extranjeras, a fin de ser mucho más eficientes y avanzar en la tarea realmente de hacer a nuestro país más competitivo. Y por último, para el doctor Moreira, yo veía un reto adicional, aparte del de la inversión y el de la alta tecnología, y sobre todo el tema de la inversión en materia de shale gas y shale oil, que es el reto del talento. Tenemos el talento para poder lograr esta gran revolución en el campo de la energía en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer en México para poder fortalecer ese talento, los ingenieros y sobre todo quienes puedan desarrollar las nuevas tecnologías? Y sobre todo, si me pudieran contestar alguno de los cuatro, ¿por qué la urgencia para México de hacer la reforma energética hoy? ¿Por qué el mundo no nos va a esperar? Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Javier Treviño, y con la tolerancia de esta mesa y el acuerdo de todos, le doy la palabra por unos minutos al senador Humberto Mayans para que desde su lugar quiere él hacer una pregunta específica a uno de nuestros participantes. Gracias, señor Penchina. Pedía hacer el uso de la palabra porque primero quería felicitar a quienes participaron en el foro. Creo que fueron exposiciones espléndidas. Felicitar a Rodríguez Prats, que nos aclaró ahí varios conceptos jurídicos y nos aclara todo lo que a la legislación corresponde en las reformas del 27-28 constitucional. Pero escuchando al doctor Moreira, él nos habla de que el sector energético es un negocio tecnológico y que requiere gran eficiencia, que es un sector que se mueve muy rápido. Y me surge una preocupación, y dado la profundidad de sus conocimientos como consejero, como ingeniero químico, y dado el cambio climático que estamos viviendo en el mundo, que creo que todos los científicos ya y ahora los políticos estamos coincidiendo en que esto es verdaderamente urgente de resolver, y una de las causas pues son precisamente el uso de la energía del carbón, derivada del carbón. Yo le quería preguntar al doctor Moreira, en el marco de esta reforma y conforme lo que él planteó, ¿cuál sería el futuro del uso de energías renovables limpias, verdes? Es decir, estamos hablando de la energía solar, de la eólica, de los biocombustibles, incluso de la hidráulica.
que creo que no tocó. Él habló del shale gas, del shale oil, de otro tipo de energías y de la urgencia de acceder a ellas. Pero ¿cuál sería el futuro en México con una reforma de este calado, de esto, para producir las energías limpias que está reclamando ya el mundo en términos de combatir el cambio climático, que sobre todo en México hemos vivido en días recientes, sus consecuencias? Muchas gracias, doctor Moreira, por su respuesta. Muchas gracias, senador Mayans. Ahora, en el mismo orden de... ¿Perdón? Sí, diputada. ¿Quisiera hacer alguna pregunta? Por favor, adelante. Yo quería hacerle una pregunta a... ¿Se escucha? Verónica Sada. Verónica Sada, para los invitados. Partido Acción Nacional. Por favor, doña Verónica. Para el señor Cirilo Tapia de la ONEXPO, yo quería hacerle dos preguntas. ¿Qué opinión tiene sobre el tema de la territorialidad para las estaciones de servicio? ¿Y qué opinión tiene sobre si se debe de permitir o no, en el marco de la reforma energética, el ingreso de estaciones de servicio extranjeras al territorio nacional? Esa es una pregunta para él. Y a Héctor Moreira, preguntarle, decirle, bueno, la inversión privada en sí no es mala, dependiendo cómo se hagan los contratos y las concesiones y qué condiciones se le pongan a los inversionistas y si estas son a favor de los mexicanos o no. Porque aquí estamos discutiendo si es buena la inversión extranjera, si es necesaria, si es urgente, pero los detalles, como dicen, el diablo está en los detalles. Y a mí me parece que las reformas a las leyes secundarias sí son trascendencia. Entonces yo quisiera que me platicara él un poquito acerca de las leyes secundarias que vendrían posteriormente. Muchísimas gracias, diputada, y bienvenida a este Senado de la República. Y ahora sí, con la autorización de ustedes, pasaría a, en el mismo orden que expusieron al inicio de esta sesión, darle la palabra hasta por 15 minutos al señor licenciado Juan José Rodríguez Prats para responder, compartir análisis de los cuestionamientos y reflexiones de las y los legisladores. Pues muchas gracias, señor senador, muchas gracias a los señores legisladores por su pregunta. Y comenzaría yo para responder al senador Cabeza de Vaca, que me parece muy pertinente el deslindar el debate. Octavio Paz decía una frase: la democracia es saber discutir. Y desafortunadamente no sabemos discutir. Y yo creo que no hay ningún tema que esté tan contaminado y tenga tantos ingredientes como la cuestión del sector energía. Hay temas históricos, ideológicos, emocionales, de reivindicaciones, de nacionalismo, lo jurídico, lo financiero, lo técnico, la globalización del derecho. O sea, es un tema tremendamente complejo. ¿Cómo darle orden? ¿Cómo darle cierta racionalidad? Yo lo que he estudiado, porque desde el 92 me tocó defender las iniciativas del presidente Salinas de Gortari para abrir el sector eléctrico. Y creo que lo que debemos focalizar es cuál es el marco jurídico adecuado para que el sector se desarrolle. Y nuestra Constitución tiene una falla que me parece que es muy grave. Confunde políticas públicas con normas jurídicas. O sea, la norma jurídica tiene una característica: el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación jurídica. Y las políticas públicas son definiciones. ¿Quién puede estar en contra de decir que los mexicanos tenemos el derecho a una educación de calidad? Sí, está muy bien. Eso es una política pública. En materia de energía son expresiones de política pública. Diego Valadez dice que de 1946, después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, prácticamente las 2/3 partes de los países que avanzaron hacia la democracia tienen nuevas constituciones. Y surgieron constituciones modélicas: la Constitución alemana de 1949, la Constitución italiana de 1947, la Constitución española de 1978.
y empezó a surgir una materia que a mí me parece de una gran trascendencia: derecho procesal constitucional, que consiste en determinar cómo la norma que está en la Constitución puede ser aterrizada y cumplida. Se crearon los tribunales constitucionales y nosotros en nuestro derecho podemos encontrar varios mecanismos de defensa de la Constitución. En primer lugar, el juicio de amparo. Correcto, se me viola una garantía constitucional, acudo al juicio de amparo. Después surgió la acción de inconstitucionalidad. ¿A quién protege? A los grupos minoritarios en los parlamentos que dicen: puedo ir a una acción de inconstitucionalidad, y se requiere cierto número de diputados o senadores para proceder. La controversia constitucional, que resuelve problemas de competencia. Pero ¿dónde están los mecanismos para defender los derechos sociales? Porque en unas cosas es que el Estado no haga, pero en los derechos sociales es que el Estado haga. Y aquí viene un vacío. Y se dan cosas tan absurdas que, como por ejemplo, en el área estratégica, solamente pueden invertir los extranjeros. Es una prohibición para los mexicanos. O sea, yo no puedo comprar un barril de petróleo y hacer petroquímica o refinación en México. Lo que un norteamericano sí lo puede hacer y no los vende. Y se lleva la utilidad. Entonces, cuidado. El derecho es delicado. Al derecho hay que tocarlo con pinzas. Y sobre todo instrumentarlo. Y esta es una viejísima sabiduría del Quijote. Cuando le está dando consejos a Sancho Panza, le dice: sobre todo que se guarden y se cumplan, que las pragmáticas, así le hablan las leyes, las pragmáticas, o sea, las que se cumplen. Las leyes no están para especular, las leyes están para ser cumplidas. Y le dice Don Quijote a Sancho Panza: sobre todo que se guarden y se cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no fueran, o que no se respetan. Y le dice: pocas. Entonces, desde mi punto de vista, hay un gran jurista español, Manuel Atienza, que habla de 5 racionalidades para hacer una ley. Primera racionalidad, lingüística. Breve, con palabras sencillas, sin especulaciones, sin definiciones. Las leyes no son diccionario. Tienen que utilizar palabras que todos entiendan. Nuestras leyes, desafortunadamente, no tienen racionalidad lingüística. Racionalidad, y esto es muy importante, jurídica. ¿En qué se refiere? Que tiene que ser congruente con todo el sistema al que pertenece. Todo el sistema jurídico. O sea, tú no puedes meter una ley que tenga efecto retroactivo porque es contraria al 14. Entonces tiene que haber una coherencia. Nuestro derecho es incoherente. La tercera racionalidad, para mí me parece de la mayor claridad y donde el derecho mexicano hace locuras. El derecho debe ser posible en su cumplimiento. No tiene caso ordenar algo que no se va a realizar. O sea, yo creo que de las cosas más graves es lisonjear la mentira con lenguaje jurídico. Se hace demagogia con el derecho. Y por eso, desafortunadamente, hay una gran desconfianza de la ciudadanía hacia la ley. Y si no creemos en la ley, entonces ¿en qué creemos? Racionalidad teleológica. La ley tiene un fin y tiene que ser eficaz para alcanzarse ese fin, que en nuestro derecho en materia de energía ha resultado un rotundo fracaso. Aquí se han expuesto muchísimas cifras que nos hablan de que estamos mal. Sin duda estamos mal. Y la quinta racionalidad, racionalidad ética. Todo principio jurídico, toda ley protege un valor. Tiene que haber una coherencia con valores, con principios. Yo me atrevería a decir qué principios deben orientar, o los deben orientar como legisladores. Y perdón que sea yo tan pretencioso. En primer lugar, un gobierno recauda y gasta. ¿Recauda bien el Estado mexicano? Recauda un 2 o un 13%. Se cargó sobre Pemex. La historia de Pemex es curiosa porque se habla de una empresa que fue funcional. No. Del 38 al 76 no exportó. A finales de Díaz Ordaz llegó a importar. Fue en el 73 que se encontraron los pozos en Tabasco y Chiapas y coincidió con la crisis en Medio Oriente, que se dispararon los precios y el embargo. Entonces fueron circunstancias ajenas.
Y del 76 fue cuando al entrar José López Portillo pronunció aquella frase de vamos a administrar abundancia. Y de ahí se empezó a cargar sobre Pemex. Entonces digamos que hay dos etapas. Una etapa que no logramos la autosuficiencia. La producción de 1973 es la misma de la de 1921. La de 1973 era la de 1921, que fue cuando se descubrió faja de oro las empresas extranjeras. Entonces, es conveniente meterle 800,000 millones de pesos, que sería cancelar muchísimos programas sociales a una empresa que está demostrado que se le está invirtiendo y que no están incrementándose las reservas probadas. Me parece de una lógica elemental. Eberto Castillo dijo una frase que me parece que debemos recordar hoy. Vender petróleo crudo como combustible es exactamente igual a vender madera preciosa para leña. Y en el punto 106, aquí están nuestras incongruencias, en el punto 106 del plan sexenal de Lázaro Cárdenas en el 34, decía, procurémosles incorporar valor al petróleo crudo y que ese valor que se agrega beneficie al desarrollo nacional y exportar productos procesados. Lo que hicimos exactamente al revés. Porque desafortunadamente yo creo que los planes, si se comparan lo que se han dicho en campaña o lo que se han propuesto ante las autoridades electorales frente a lo que se hace en el gobierno, las distancias son tremebundas. Entonces, yo sostengo, y es mi experiencia, diría yo, casi en la vida, que el derecho puede ser dique o muro. Y hay una diferencia entre un dique y un muro. El dique procura encarrilar la realidad, procura conducirla, y el muro procura detenerla. Nuestras leyes en muchos sentidos son muro, y entonces viene el agua y las tira, viene la realidad y las derrumba. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con la disposición: los extranjeros no podrán tener dominio directo, más o menos, estoy hablando de memoria, 100 kilómetros en la frontera, 50 kilómetros en las playas. Ahorita la Cámara de Diputados tomó la audaz reforma, pero solamente para vivienda. No existen comercios en las playas, ni existe maquila en la frontera. Entonces, si ni siquiera sabemos leer la realidad, lo que ya convalidó y lo que ya está en la realidad, pues entonces quiere decir que el derecho no está cumpliendo su función, que es de orientar a la realidad. Ni siquiera es capaz el legislador de seguirla, aunque vaya detrás de la realidad. Por eso cuando se dice aquí que tan oportuno es reformar hoy, es que estamos cerrando posibilidades, pero no tan solo, y lo dijo el señor diputado Treviño, a las actuales generaciones. La historia, que es una deformación jurídica, pero la historia se equipara al derecho hereditario, que recibimos y que heredamos. Y si se mide la cultura por el trato que le estamos dando a las próximas generaciones, México sale reprobado. Porque le estamos heredando una de problemas. Porque las cifras aquí de lo de Pemex, escuchamos lo que dijeron mis colegas el día de hoy sobre la cifra. Pero si nos metemos en pasivos laborales, si nos metemos a la hora que se empiece a jubilar, hay 72,000 jubilados en Pemex, y el promedio de vida de trabajo en Pemex es de 50 años. Se está disparando cada año. Entonces, además de los 800,000 millones de pesos, hay que sumar todo eso que ahí viene. Entonces, ¿qué le vamos a heredar a las próximas generaciones? El derecho el legislador tiene que andar, era una palabra que utilizábamos mucho en los concursos de oratoria, oteando el horizonte. Oteando el horizonte, porque el poder legislativo ve hacia el futuro, el poder ejecutivo ejerce un presupuesto en el presente, el poder judicial ve hacia el pasado, juzga hechos consumados. El poder legislativo tiene que prever qué es lo que viene. Por eso a veces han avanzado más países con derecho consuetudinario, el esquema anglosajón, porque ahí sí la realidad avanza conforme al derecho. No hay constituciones en Nueva Zelanda, en Dinamarca. Por cierto, en Irlanda se perdió el referéndum para extinguir el Senado. Si he de regresar,
pues me voy a felicitar que así sea. Pero hay un periodo del 57 al 74 que hubo una sola Cámara. Y curiosamente Daniel Cosío Villegas dice que es el periodo más brillante del Congreso, más brillante de las discusiones. Porque a veces pienso que el bicamarismo, que es una imitación de los Estados Unidos de Norteamérica, muchas veces se está frenando. Pero ojalá de este Senado salgan las reformas y en la Cámara de Diputados, que ya no sé si sea allá donde brote la inquietud y esta Cámara sea la temperante, o viceversa. Muchas gracias. Muchas gracias a don Juan José Rodríguez Prats. Le agradecemos nuevamente, muy reconocidos por su presencia en este Senado de la República. Y ahora, para los mismos efectos, le concedo el uso de la palabra hasta por 15 minutos al contador público Cirilo Tapia, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, ONEXPO. Diputada Verónica, mucho gusto en saludarlos a todos ustedes. Indudablemente que el tema principal dentro de nuestro sector, que es el gasolinero, es el tema del ordenamiento territorial. Es un tema que nos ha lastimado demasiado. Quizás, ¿por qué? Porque el dueño de la franquicia no nos ha atendido con la prontitud necesaria. Desgraciadamente tenemos una proliferación de estaciones de servicio por todo el país y nos hemos hecho demasiado daño. Hay estaciones en donde podemos ver que están pared con pared. Allí no hay inversión, allí hay desinversión. Creo que ha faltado visión, no nada más quizás de Pemex, también de algunas otras autoridades. Entre ellos les voy a decir que es también la Comisión Federal de Competencia, en donde hemos encontrado nosotros la principal traba para poner un ordenamiento. No decimos que no haya más estaciones, sí, compañeros. Sí, señores, que sí haya más, pero que haya con orden. Si ustedes no se dan cuenta, tenemos 1000 municipios en todo el país en donde no hay una estación de servicio. Y creo yo que no se vale que haya concentraciones en donde en 4 kilómetros tengamos hasta 8 o 10 estaciones y en un poblado muy remoto, en donde un municipio tenga 50, 60 mil habitantes, no exista una gasolinera, sino que tenga que ir 30 o 40 kilómetros para poder surtir combustible. Es una de las cosas que nosotros realmente sentimos que debemos de atender con prontitud. En cuanto a la posibilidad de que haya inversión extranjera dentro de nuestro sector, creo que ya lo dijo el maestro Rodríguez Prats, todo depende cómo se maneje la cuestión legal. Nosotros les pedimos que seamos mano en los puntos que nosotros hemos pedido, que nosotros tengamos la prioridad para poder atender los puntos en donde nosotros consideramos que podemos atender. Los demás, en cuanto a la visión de que no se permita la participación privada, extranjera o nacional, creo que nosotros, ya lo han dicho, creo que todos los panelistas, estamos totalmente de acuerdo en que hay una apertura. Pero la apertura tiene que estar totalmente apegada a la razón y a la justicia. Tiene que estar totalmente hecha con una visión, la visión de ver un México mejor, un México en donde todos, incluso los más pobres, deberíamos de atenderlos inmediatamente. Y creo que la única forma, dado que todos coincidimos en que no tenemos los recursos necesarios, debemos de darle una prioridad a ese sector que está tan marginado. Es una pena y una tristeza que con tanto recurso no hayamos podido resolver esos problemas. Creo que es el momento, y las personas que no están de acuerdo, yo los invito a que tengan la sensibilidad y que no se sientan con la verdad absoluta, que vengan y escuchen las razones de todos para que podamos, a base de mayoría, sacar una buena reforma energética, una buena reforma fiscal y que a todos los mexicanos nos vaya bien. Es cuanto. ¿Sí? Muchas gracias al señor contador público Cirilo Tapia León, presidente de ONEXPO. Nuevamente nuestro reconocimiento y nuestra gratitud de que esté usted con nosotros ilustrando los temas del gremio gasolinero que usted representa hoy como presidente.
Ahora le concedo el uso de la palabra con la misma finalidad al señor ingeniero César Humberto Cadena. El senador por Tamaulipas planteó el asunto del shale gas. No se nos olvide que el gran controlador de los recursos de Pemex es Hacienda. Y si yo, Hacienda, tengo que decidir entre invertir $10 para sacar un barril que voy a vender en 97 o $2.50 para sacar 1,000,000 de BTUs por 3.50, jamás voy a invertir en el shale gas. Esa es la historia que ha pasado y va a seguir pasando. La exploración que hemos hecho es totalmente científica, es totalmente para tener una idea si es cierto que tenemos o no el shale gas. Si a eso le añadimos que el propio Hacienda graba con $1.50 cada 1,000,000 de BTUs, el propio Pemex no perfora. Y esa es la historia de Burgos. Burgos ha ido en descenso porque no hay interés de invertirle. Entonces, el asunto del shale gas va mucho más allá de esos asuntos. Por eso nosotros planteábamos como muy básico el shale gas, porque el shale gas nos puede permitir, primero, evitar la importación de gas; segundo, pasar ese shale gas a la Comisión Federal y lograr tarifas mucho más baratas en la generación de energía eléctrica; y finalmente, pudiéramos convertir los automóviles a usar gas natural comprimido y nos vamos a ahorrar la importación de gasolina. Y eso sí está en nuestro país, y eso sí es muy sencillo, porque hasta ahorita Pemex no ha hecho inversiones en shale gas, entonces es muy fácil armarlas. Me preguntabas cuál tipo de modelo de contrato es el más indicado, y yo creo que esa pregunta sí es ventanilla equivocada. Yo no soy la persona para contestarte cuál es el mejor tipo de contrato, que hay gente que realmente nos puede dar mucho más luz de lo que yo te pudiera opinar, pero por eso insisto, arrancar el shale gas lo podemos hacer mañana sin tantas complicaciones. Ahora, para los mismos fines, le concedo el uso de la... Muchas gracias, señor ingeniero César Humberto Cadena. Gracias por estar aquí, esta es su casa, y gracias por sus reflexiones. Y para los mismos efectos, le concedo el uso de la palabra al doctor Héctor Moreira Rodríguez. Yo tenía aquí varias preguntas. La primera es, me decía, estoy a favor de la apertura. Claro que estoy a favor de la apertura. 800,000 millones de pesos al año de inversión producirían entre 200,000 y 300,000 empleos y harían un crecimiento del PIB del 2,5% adicional. Entonces yo creo que sería una inyección tremenda a la economía nacional. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿bajo qué esquema? Y aquí me preocupa un poquito que a veces estamos usando las palabras como si ya las hubiéramos definido. Las concesiones en Noruega no se parecen a las concesiones en Estados Unidos, y las concesiones de Brasil son diferentes. Lo mismo sucede con los contratos de producción compartida. Entonces realmente lo que procede es decir qué quiero lograr, y si eso sale un contrato que se llama el contrato de asignación, pues vamos a llamarle contrato de asignación. O sea, lo importante es sacar una definición que proceda ahorita. A mí se hace muy raro hablar de concesiones como si estuviéramos en el 38. Pues agarren cualquier otra palabra, diputado, usen la palabra de diputado con la definición del 38, y pues muchos de ustedes no estarían aquí. Entonces yo sí creo que cada vez tenemos que hacer nuestras definiciones, sacar el modelo mexicano de contratos. ¿Qué queremos? Y aquí sí queremos muchas cosas. O sea, queremos garantizar la soberanía de la nación. Y queremos un punto que es bien importante y que han estado tocando. Yo creo que se requiere que CENER tenga un plan estratégico y que sea CENER el que dé los contratos, el que saque las zonas, el que diga nos vamos a meter en tal o cual cosa. Si nosotros dejamos que las cosas sucedan, el shale gas nunca se va a desarrollar porque es menos rentable que el petróleo. La pregunta es, ¿y al país qué le conviene? ¿Más petróleo o más gas?
o en qué proporción, 60-40, 80-20, y eso es lo que necesitamos ahora sí que el gobierno federal, a través de un plan estratégico, asegure que suceda, y eso no necesariamente le va a dar más rentabilidad a Pemex o a las empresas nuevas que se llegaran a crear. Entonces necesitamos que decidir qué requiere la nación y bajo qué condiciones van a operar tus contratos. Ahora, aquí es la pregunta de Vera Usada. Necesitamos un organismo que puede estar dentro de CENERGO, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que finalmente diga, estos son los contratos, esto es para Shell Gas, esto es para aguas profundas, esto es para aguas someras, y ahí te la llevas, que puede ser totalmente diferente. Entonces yo sí, si alguna contribución tuviera es, olvídense de los nombres, ¿ok? Digan qué quieren decir y les ponemos el nombre que ustedes quieran. Entonces es muy importante los organismos reguladores. Es otra vez, la nación es la dueña de los recursos. Necesitamos una Comisión Nacional de Hidrocarburos que cuando venga Pemex a decirle quiero perforar aquí, pues dime cómo, cuántos pozos, en dónde estarán, dónde está la parte geológica, y entonces autorizo, o a la empresa privada. Entonces, una Comisión Nacional de Hidrocarburos muy fuerte, con una base tecnológica muy fuerte, porque no podemos permitir que saquen el petróleo, por ejemplo, demasiado rápido, porque eso provoca un daño de largo plazo. Luego viene la parte de las renovables. Yo creo que el futuro es de las energías renovables. Finalmente son las energías renovables las que van a provocar un cambio en este mundo. Nosotros nos estamos moviendo ahorita, y eso es bien importante, de quemar petróleo que tiene elevada cantidad de azufre, que tiene compuestos nitrogenados y que es malísimo para la atmósfera, a quemar gas natural, que solamente produce CO2, que es malo, pero no tan malo como el otro. La relación es 25:1, una cosa así por el estilo. Entonces hay un paso intermedio que es esa transición al gas. Y luego hay otro paso adicional, es la transición a los renovables. ¿Por qué no damos el paso hacia las renovables? Porque en términos generales siguen siendo más caras, y en términos renovables la tecnología todavía no está al 100%. Ahora, que va muy rápido, va súper rápido. La parte, por ejemplo, fotovoltaica, yo creo que va a ser una revolución, pero todavía no está aquí, o sea, es menos del 1% de toda la generación mundial es fotovoltaica. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues a que ahorita va a ser el 1, y luego el 3, y luego el 8, y luego el 20, etcétera, de tal manera que dentro de 50 años las renovables sean la mayor parte del pastel. Yo sí creo que finalmente nos vamos a mover para allá, pero no creo que sea tan rápido. Esa es una opinión mía. La otra cosa es, habla mucho de las inversiones petroleras. Una inversión petrolera, para que cuaje, requiere entre 7 y 10 años. Entonces, creo que no es justo culpar a Calderón o a Fox de lo que sucedió en la época de Calderón y Fox. Habría que ver cuánto se invirtió en el sexenio anterior. Entonces, aquí sí va a haber que, en este sexenio sí va a haber que culpar a Calderón y a Fox si no hubo suficiente inversión. Porque el término de maduración es bastante largo. Si estás hablando de Shell, 5 años, si estás hablando de someras, 7 años, si estás hablando de aguas profundas, 10 años. De que empiezas a explorar a que sale el primer barril. Entonces, estás en un sistema con una inercia muy grande, y por lo tanto construir el país del futuro no es el presupuesto del 2014, es de aquí al 2024. Son 10 años de esfuerzo. El otro tema es el fondo que está proponiendo Acción Nacional. Creo que esto es un tema muy interesante, y en este principio, el petróleo del subsuelo es un activo de la nación. Si ese activo de la nación nosotros lo sacamos y nos los gastamos, es como vender los muebles para pagar la renta. Cada vez vamos a tener menos activos. Entonces es importante que una fracción de lo que estamos sacando pueda ser guardado para los activos del futuro, para los activos que se van a necesitar para las investigaciones, para los renovables, para la infraestructura, para lo que quieran y gusten. Pero convertir el petróleo, que es un activo, en otros activos diferentes, financieros o de infraestructura, o los que el Congreso quiera decir. ¿Qué otra cosa? Renovables, fondos, inversiones. Las inversiones petroleras. Hay una cosa que salió aquí que yo quisiera aclarar. Cuesta $6 sacar el petróleo del subsuelo. Sí, pero ya para entonces
ya compraste la plataforma, ya la trajiste y lo sacas el petróleo, y ese petróleo le vas a tener que transportar y le vas a tener que quitar la sal y lo vas a tener que, digamos, quitar todo el azufre y lo vas a tener que llevar a la refinería apropiada. Y además esa gente que trabaja ahí en los $6, pues necesita tener seguro médico y necesita el fondo de pensiones y todo lo demás. Eso cuesta alrededor de $9, eso daría 15. Además, si tú sacas un barril de petróleo, tienes que encontrar un barril de petróleo. Si no, la nación se quedaría sin petróleo. Entonces, por cada petróleo que sacas, tienes que encontrar uno para que la nación tenga reservas, digamos, disponibles. En el caso de México, la meta más o menos es tener disponible para 10 años. Eso no quiere decir que nada más tenemos para 10 años. Quiere decir que ya sabemos dónde está y con dónde perforar y todo eso. Porque tenemos, además, muchas otras que sabemos más o menos dónde está. Entonces, si queremos 10 años, hay que invertir $20 por barril. Entonces, eso suma 35. Y además, 65 son impuestos. De ahí que Pemex no tiene utilidades. Muchas gracias. Antes de concluir, quisiera distraer la atención de los presentes para invitarlos el día de mañana, martes 8 por la tarde, ya que estarán entre nosotros el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, el presidente de la CONCAMIN Nacional, Francisco Fontanet Mangué, el presidente nacional de Canacintra, Rodrigo Alpizar Vallejo, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Javier Arrigonaga, el doctor Luis Pasos de la Torre, director del Centro Ejecutivo de Investigaciones sobre la Libre Empresa, y el presidente de CAINTRA Nuevo León, el ingeniero Álvaro Fernández Garza. Quiero nuevamente agradecer a Juan José Rodríguez Prats, Cirilo Tapia León, César Humberto Cadena y Héctor Moreira Rodríguez el valor de su asistencia y la pertinencia para nosotros el de poderlos escuchar. Muchísimas gracias, nuestro reconocimiento, y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, buenas tardes.